en varias provincias del país con un paro docente. Hoy en algunas de ellas tendrían que haber comenzado las clases, pero desde los gremios nacionales se dispuso ya la semana pasada un paro para este 24 de febrero, mismo día en el que, luego de anunciado el paro, el gobierno convocó a los gremios nacionales, a UDA, a AMET, a CETERA y a SEA, para charlar acerca de lo que supimos conocer como paritaria docente nacional y que hoy se ha reconvertido a llamar Mesa del Salario Mínimo Docente Garantizado. Para charlar de esto estamos en comunicación con Sara García, es secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de AMET, uno de los gremios que está participando de esta reunión, que entiendo se está llevando adelante, por eso no hay todavía definiciones, pero nos atiende amablemente Sara García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Mauro y Camila te saludamos. Hola Mauro, Camila, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Sara, entendemos que todavía no hay algún tipo de, por lo menos, comunicación de lo que sucede en esta reunión. Vos no tuviste contacto con tus compañeros que están presentes ahí para ver qué es lo que decide finalmente o lo que ofrece el gobierno. Ya terminó. ¿Cómo? Ya terminó la reunión. Terminó. Que Okay. ya terminó la reunión y lamentablemente la cifra con la que vino la Secretaría de Educación como oferta para acordar y firmar, obviamente la rechazamos, porque estamos hablando que sobre los 420.000 pesos en que se cerró el año pasado, el mes de agosto, hoy, febrero terminando, así que casi marzo, 500.000 pesos es el ofrecimiento del gobierno. Por supuesto, nos parece absolutamente insuficiente, de manera que no hubo acuerdo y listo, y se terminó. Y es correcto esta aclaración que hiciste respecto de cómo se transformó esto de que era un espacio paritario en términos, y en esto quiero ser absolutamente honesta, porque al menos en mi caso vengo reclamando que no podemos ser paritarios si no tenemos un convenio colectivo desde hace 10, 15 años, qué sé yo. Entonces, en ese espacio, que además es el que está previsto por la ley, lo que debíamos hacer era no solo hablar de salario, también debíamos hablar de condiciones laborales, debíamos hablar de formación docente, debíamos hablar de capacitación, etcétera, etcétera. Infelizmente las cosas están como están. En el caso nuestro, mucho más grave todavía, que nos ocupa y nos preocupa y tiene que ver con no disponer de los recursos que la propia Ley de Educación Técnico Profesional nos garantiza, ya que de buenas a primeras quedamos entrampados en solo lo que el Ministerio de Educación, Secretaría en este caso, presupueste a tal efecto, cosa que a nuestro entender es violar una ley y atarnos además, como todos sabemos, no hay presupuesto, de manera que la plata que el INE dispuso para todo el país el año pasado va a ser la misma de este año, que es la misma del año pasado. No quiero ni hablar del tema, porque no sé de cuánta inflación hablamos en el año 2022, más el año 2023, más el 2024. Pero bueno, así están las cosas. Perdón, capaz que ya te aturdí. No, por favor, la escuchamos atentamente, Sara. ¿Cuál era la propuesta que llevaban los docentes, si es que había una? Vos decís que el ofrecimiento del gobierno fue de 500.000 pesos de mínimo. ¿Cuál era la oferta que llevaban ustedes o que planteaban sobre la mesa? Y nosotros planteamos, solamente tomando a valores de agosto del año pasado los 420.000 pesos a hoy, no podíamos hablar de menos de 700.000 pesos. Uh-huh. Así que hemos quedado bastante lejos, ¿no? Bastante lejos, sí, obviamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, no? Porque se había planteado el paro para hoy. Algunas organizaciones también lo convocaron para el día 5, que es cuando arrancan las clases en otros distritos. ¿Está prevista otra reunión? ¿Cómo fue el tono de cierre de esta conversación de hoy? Yo diría que fue bastante laxo. En realidad, los gremios docentes que estamos en CGT, SADOP,
AMET, SEA, UDA, hemos planteado el no inicio del ciclo, y esto implicaba un paro en el día de hoy y otro el 5 de marzo. Claro. Que permíteme una cosita con esto, porque la verdad que me da vergüenza ajena. Resulta que el año pasado el Consejo Federal acordó que para intentar empezar a reflotar una educación de calidad y demás, que nosotros entendemos que estamos en una crisis muy importante en el sistema, había que garantizar 190 días de clase. Uh-huh. Y todos los ministros y el secretario de la Nación firmaron y dijeron, ok, 190 días de clases, almanaque en mano, las clases tienen que empezar el 24 de febrero, porque después vienen los feriados, los puentes, los turísticos, los no sé qué. Muy bien. Volvieron los ministros a sus provincias y 8 de ellos inmediatamente bozaron con el codo lo que acababan de firmar con la mano y dijeron no, porque el 24 de febrero todavía no pasó el carnaval, no porque hace calor, no porque la festividad de no sé qué. Así que por eso hay 13 jurisdicciones que hoy debían comenzar el ciclo, que obviamente con la medida de fuerza no ocurrió, y el resto es el miércoles 5 de marzo. En el caso nuestro ratificamos la medida porque al ser insuficiente hoy la cifra, de todas maneras hemos planteado nosotros una alternativa de trabajo a la Secretaría, que hagan un esfuerzo, que hable el secretario con la ministra, que los ministros del Consejo Federal que se reúnen la semana que viene lo piensen, nos den un alivio, porque si no están disponibles los 700.000 pesos de arranque, pues que lo hagamos pactado en cuotas, por decirlo de alguna manera. Pero no podemos quedar con 500.000 pesos por todo el año, es una vergüenza. Ahora, quiero entender algo. Estamos hablando con Sara García, secretaria general de AMET. Hoy, en el día del paro docente, no hubo acuerdo con el gobierno que había convocado a esta mesa del salario mínimo docente garantizado. Justamente con respecto a eso. Anteriormente, cuando se hablaba paritaria, se hablaba de tal vez un salario promedio. Ahora, ¿por qué se habla de este salario mínimo? ¿Y por qué es, hoy por hoy, quiénes son los docentes que cobran esos 420.000 pesos o que pasarían a percibir los 500.000 pesos que quiere el gobierno? Te explico. Antes también se hablaba de lo mismo, salario mínimo garantizado. Esto es un salario por debajo del cual ningún docente en el país debe estar o debería estar. La cifra estaba en el subsuelo desde hace un largo tiempo. Estábamos en 220.000 pesos al inicio del nuevo gobierno. Así que para ellos es todo un logro habernos aumentado el 100%. Nosotros venimos reclamando desde el gobierno de Alberto Fernández, desde el gobierno de Cristina, porque esa cifra es el piso o es la referencia para que después en cada jurisdicción nosotros podamos discutir con quienes nos pagan los salarios, que son los gobiernos provinciales, todas las mejoras posibles. Tienen que tener en cuenta una cosa, Mauro y Camila. Además de ser un piso bajo, había un monto que ustedes saben iba destinado a todos y cada uno de los docentes en el país, que era el FONIP. Ese desapareció. En algunas jurisdicciones lo tomó la jurisdicción y lo paga con otro nombre, con el mismo nombre, misma cifra, en algunos casos pagaron un poco menos, pero en términos porcentuales eso no era menor para nosotros, alrededor de entre un 5 y un 13% del salario. Entonces, esos 420.000 pesos son el mínimo garantizado. Lo eran antes también, no es solo con este gobierno. Bien. Y quedamos muy, pero muy retrasados. Eso sirve, como te decía, de base de discusión. Entonces, después, vos en la jurisdicción tenés lo que hoy tenés, y te voy a dar un pantallazo muy rápido. Una jurisdicción como Santiago del Estero anunció que el salario mínimo para un docente que recién se inicia son 800.000 pesos. En verdad, de esos 800, solo 300.000 pesos son salario básico.
es decir, que tiene aportes, que tiene contribuciones, que tiene el, el, el beneficio, por decirlo de alguna manera, de recibir los porcentajes muy importantes que son para el salario docente, que es la bonificación por antigüedad. O sea, las bonificaciones y todo lo que se te ocurra, y los aportes y contribuciones, no hay plata para la obra social, no hay plata para la caja de jubilaciones, de 500.000 pesos, son negros, negrísimos. Una provincia como Misiones, hoy ya cerró porque no hay acuerdo con el sindicato, con los sindicatos, cerró y dejó en 540.000 pesos el salario. Hay otras que están un poco mejor. Córdoba, el ofrecimiento es un poco mejor, 760.000. Pero todo arranca mal desde no haber tenido esta reunión de hoy a fines del año pasado o a principios de este año o en los primeros días de febrero, a fines de poder abordar con seriedad y poder hablar con los gobiernos provinciales, porque en esta mesa se siente el Consejo Federal, no es que nos sentamos nosotros con Torrendel, nos sentamos todos. ¿Y por qué no se dio antes esta reunión? Porque no quiso el gobierno, así de fácil. No quisiera el gobierno, cuando te reitero, cuando digo el gobierno, digo el gobierno nacional y todos y cada uno de los gobiernos provinciales. Todos son responsables, absolutamente. Ese salario corresponde a un cargo, ¿no, Sara? Sí, a un cargo, es el cargo testigo. Hay provincias como Córdoba que no te deja tener 2 cargos. Ajá. Bien. Así que estamos en problemas. Sí, obviamente cada provincia, bueno, ahí ya es un mundo. Ahora, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Mañana en las jurisdicciones en donde las clases comenzaban hoy, van a estar comenzando? Sí. Mañana las clases van a ser normales en todo el país, en todas las jurisdicciones en donde empezó. Perfecto. Y el 5 vamos a estar en una situación parecida a la de hoy y el 6 comenzarán y nosotros seguiremos golpeando todas las puertas y todas las veces que haga falta golpear tantas puertas hasta que nos escuchen. Hoy, ¿qué acatamiento tuvo el paro? Yo diría que alto acatamiento, pero con mucha honestidad. No ha bajado del 50% en ninguna jurisdicción, así que entre el 50 y el 70 en la inmensa mayoría. Bien. Sara, muchísimas gracias por toda esta comunicación y las aclaraciones pertinentes. Seguiremos el tema, por supuesto, desde aquí también preocupados por el salario de no solamente los docentes de primaria, secundaria, nivel inicial, obviamente también universitarios y todo lo que depende estrictamente del Estado, ¿no? La salud, vamos a estar también preocupados por eso porque hay situaciones que son insostenibles y la de los docentes es una de ellas. Un abrazo grande, Sara, gracias. Muchas gracias a ustedes, Mauro. Muchas gracias. Sara García, secretaria general de AMET, hoy manteniendo este paro en la mayoría, en todas las jurisdicciones en donde debería comenzar hoy las clases, entre un 50 y un 70% de acatamiento, dicen desde AMET. Acaba de finalizar la reunión, lo tuvimos prácticamente mientras nos comunicábamos con esta representante de AMET. No se llegó a un acuerdo, el ofrecimiento para un salario mínimo por parte del gobierno nacional fue de 500.000 pesos, ellos estaban pidiendo 700.000, así que se ratifica el paro para el próximo 5 de marzo y seguramente con otras medidas que estarán definiendo en las próximas horas. A 10 minutos para las 6 de la tarde. Última pausa, ya volvemos.